Dile al Señor, dile, yo quiero estar en un lugar más alto de lo que ya estoy, Señor. Hay personas aquí que sirven al Rey de Reyes como copero, y lo mejor ahora usted puede decir, Señor, bueno es ser copero porque yo te sirvo, pero mejor es poder gobernar contigo. Ponme como gobernador, Señor. Ni sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você. Dios está diciendo a personas aquí, yo te quiero sacar de aquel lugar que solo me sirve a mí, te quiero poner en un lugar que sirve a los demás. Que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você. Sim. Jesus, você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sim, 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 sobe, Sônia, Você sube. é santo, Sim. santo, 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 santo. Sim. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. El libro del profeta Ageo. Amém. Vamos a leer el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo, hasta que el Espíritu Santo nos pida para parar. El versículo 15 más o menos. Amém. Dice así la palabra del Señor, el libro de Ageo, capítulo 1, el versículo 1 adelante. Dice así la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primero día del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Hasadac, sumo sacerdote, diciendo: Así has hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y está esta casa desierta. Pois assim ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Assim ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Y así ha dicho Jehová: buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Porque, dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre los trigos, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre el trabajo de las manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, que todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Dile así: cuando yo escucho la voz de Dios, cuando Él habla, entonces empieza el cambio. Entonces, gracias. La voz de Jehová su Dios, la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Hasta ahí. Hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos proféticos. ¿Qué significa eso, pastor?
Tiempos proféticos son tiempos donde Dios habla, después que Él habla, si la persona cree, después que la persona cree en lo que Él habló, viene un proceso, tras el cumplimiento y tras la fe y la fuerza y la determinación de cada persona en soportar el proceso, viene la justificación de lo que Dios habló. Entonces voy a repetir, Dios habla, en los tiempos proféticos Dios habla. ¿Qué significa eso? Dios Él envía una palabra y Él habla. Después que Él habla, entonces cuando alguien cree, Dios pone a esta persona en un proceso de ¿qué? De espera, de permanencia, de persistencia, de trabajo. Cuando Dios ve que esta persona escuchó y entró en este proceso de creer, esperar, permanecer, trabajar hacia lo que Él le habló, entonces Dios ve que esta persona, gracias Ia, esta persona está determinada a vivir de acuerdo a lo que Dios habló, creyendo lo que Dios habló se va a cumplir. Que significa entonces Dios trae justificación de fe en lo que esta persona creyó. ¿Qué significa eso? Dios hace lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces nota que interesante, en el año 2019 Dios me dijo que será el año de la justificación de la fe. Ahora hay algo muy importante que la iglesia de Jesucristo tiene que parar y pensar y meditar. ¿En qué, pastor? De nada sirve Dios liberar una palabra, hermano. Nuestro Dios es un Dios que trabaja por intercambio. No es que Él necesita de nada, pero Dios, la voluntad de Dios es que usted cuide, escuche eso, de sus cosas y todo lo que corresponde a Él, para que Él pueda cuidar de sus cosas lo que te corresponde a ti. Yo cuido de las cosas de Dios, me preocupo con las cosas de Dios, me preocupo con la voluntad de Dios. Dios cuidará de mi cosa, se preocupará con mi cosa y cuidará de mi cosa. Hay una ley llamada ley de intercambio. Amén. Ahora nota que interesante, este profeta Agel fue levantado por el Señor. ¿Para qué, pastor? Él fue levantado para traer esta palabra. ¿Qué palabra? Porque el pueblo, cuando él salió del exilio de Babilonia, escuche eso, el pueblo de Israel, cada uno fue por su trabajo. Cada uno, hermano, escuche eso, cada uno foi por cuidar de su casa, de su vida, de su familia, de su negocio, de sus hijos, en el campo. Pastor, ¿hay algún problema de yo querer cuidar de mi vida, querer cuidar bien de mi casa, de mi familia, de mis hijos? No, el problema es esto. Lo mejor, no será quizás para todos, ojalá será para todo el mundo. Pero usted que en un dado momento ha dependido de Dios para cualquier cosa, y principalmente si usted ha pedido algo para Dios, y usted sabe que la puerta que estaba cerrada, Él abrió, usted ha conocido el favor de Dios. Y cuando usted conoce el favor de Dios, sepa que usted se pone en deuda con Él. Y significa que Él también contará contigo para algo. Cuando usted depende de Dios, sepa de eso. Que Dios en un dado momento contará contigo para algo, para que Él sea glorificado en la tierra a través de su vida. Es así. Los que no tienen deuda con Dios son los que no necesitan de Dios para nada. Si usted en un dado momento, en cualquier área de su vida, ha buscado a Dios y ha dependido de Dios para cualquier cosa, en un dado momento usted ha buscado a Dios para cualquier cosa, si Dios te contestó eso, principalmente, sepa que usted está en una deuda con Dios. Por eso el profeta Agel es el profeta que empieza diciendo así: vosotros antes han dicho que era tiempo de edificar la casa del Señor. Porque cuando ellos estaban en Babilonia, ellos decían assim: Dios, libéranos de aquí para que nosotros podamos reedificar su casa. Para que nosotros podamos ver que su nombre pueda ser glorificado en la tierra, en el templo. Entonces ellos estaban esclavos por 70 años y ellos estaban todos los días orando a Dios. Cuando Dios les saca a ellos de la esclavitud, ¿por qué es eso, hermano? Porque hay personas que es buena para buscar a Dios cuando está en la miseria. Después que Dios le prospera, olvida de Dios. Entonces el pueblo clamó a Dios por 70 años, Dios les saca de ahí. Ahora ellos empezaron a reedificar el templo, empezaron, sabía que tenía que hacer, pero ¿sabe lo que pasa? Ellos terminaron dejando de lado la casa de Dios. Ellos dejaron de lado que la voluntad de Dios. Entonces la casa y el templo aquí representa que el lugar donde Dios se manifiesta. Cuando usted deja de edificar aquello para lo cual es donde es que Dios se manifiesta, significa que usted ha dejado de lado la casa del Señor. No vamos a traer para un lugar físico, un edificio, no. Todo lo que Dios se glorifica en él es la casa del Señor. Cuando usted deja de creer en una persona que está perdida, usted deja de creer en Dios, deja de edificar la casa de Dios. Cuando usted deja de creer en una familia, usted deja de creer en la reedificación, la reconstrucción de la casa de Dios. Entonces Dios dice assim: Agel, quiero que levante nivel profético y dile al pueblo
Dile a todo el mundo, diciendo eso, vosotros están trabajando, pero no están viendo el resultado de sus trabajos. Vosotros trabajan, es como si lo hubiera ganado lo que ustedes han trabajado, pero se meten en saco roto. Ustedes han sembrado, pero no cosecha nada. Vosotros no cosechan nada. Note, para los próximos meses, pida de Dios lo que usted quiera, pero empiece a preocuparse con las cosas de Dios que están fuera de orden. Hermano, iglesia, empiece a preocuparse con las cosas de Dios que están fuera de orden. Porque si no, la empresa tuya no va a dar bien, su sueldo no va a dar bien, su familia no va a nada. Nota que interesante lo que Dios dice. Por eso yo detuvo sobre vosotros, versículos 10 y 11. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Por eso se detuvo desde los cielos sobre vosotros la lluvia. Y dice así: se detuvo los frutos. Hermano, todo lo que Dios cuerte en las regiones celestiales, todo lo que Dios cuerte en las regiones celestiales al respecto de nosotros, hay una repercusión en la tierra. Todo lo que Dios cuerte en nuestro respecto en las regiones celestiales, hay una repercusión en la tierra. Cuando hay un demonio queriendo operar, queriendo ponerte una enfermedad, él opera primero en las regiones celestes. Y cuando el Señor lo corta ahí, deja de operar en la tierra. Entonces dice, desde los cielos he cortado la lluvia. Y dice así, y la tierra detuvo sus frutos. ¿Por qué? Porque fue Dios que trajo juicio. Lo mejor a veces nosotros no cosechamos lo que deberíamos cosechar, porque a veces hay algo retenido en el cielo y no es por parte de Satanás, es por parte de Dios. Porque en un dado momento hemos buscado a Dios y hemos sabido que Dios es bueno, pero hemos dejado de buscarle a Él. Hemos dejado de rendirnos a Él. Y más, hemos dejado de preocupar en las cosas que realmente agrada a Dios. Y hemos preocupado en nuestra casa. ¿Qué significa eso? Hemos preocupado en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestros hijos, y hemos dejado a veces los que están aparte como se destruye por sí solo. Entonces hay que levantarse una iglesia en Madrid intercesora. Nosotros no trabajamos para defender una bandera. Nosotros trabajamos para defender el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver con ¿qué? El reino de Dios tiene que ver con la voluntad de Dios. Amén, querido. Porque usted sabía que hay iglesias, hermanos, tristemente, que trabajan más para defender la visión del crecimiento de la iglesia que para defender el cuerpo de Cristo en la tierra. No podemos reunir para crecer el ministerio MEVAN Madrid, Misiones Evangelísticas Avenida Madrid, no. Porque a Dios le da igual eso. ¿Se sabe cuál es la única utilidad? Eso está grabando, eso va para internet. ¿Se sabe cuál es la única utilidad de un nombre de una iglesia? ¿Sabe cuál es la única? Solo tener un número, un CIF, para declarar las fuentes de renta. Nada más. La única, escuche eso, la única función de una iglesia tener un nombre, o Mevan, o que lo que sea. La única función que tiene es esa, para tener un CIF, una documentación que está en el Ministerio Interior de la Justicia del Estado del país que está tal iglesia. Nada más que eso. Entonces nosotros no podemos trabajar para defender el nombre de una iglesia. Necesitamos trabajar para defender el cuerpo de Jesucristo que está en la tierra. Y hay gente que muere por la denominación, pero no es capaz de morir por un miembro que está pereciendo del cuerpo de Cristo en algún lugar de la ciudad. Porque nuestros conceptos han sido cambiados por los tiempos. Entonces note. La Biblia dice así que el templo estaba destruido, estaba en ruina. Entonces Dios empezó a levantar el profeta, porque Dios cuando quiere traer restauración, Él levanta la voz profética.
Y nosotros estamos viviendo días proféticos. Dios cuando quiere Dios cuando quiere restaurar algo, Él levanta la voz profética. Y después de la voz profética, Él levanta el pueblo. Primero la voz profética, después el pueblo. Escuche eso, voy a repetir. Primero la voz profética. Hermano, hubo un tiempo que Dios levantó un profeta. Hoy Dios no está levantando más un profeta. Hoy Dios no levanta mais um pastor. Se acabou isso, irmão. Isso é coisa literalmente de tonto. Um ministro que pensa que o avivamento vai vir por quanto ele se cierra em uma habitação a orar, ele vai passar o resto de sua vida orando e não vai passar nada. Porque os avivamentos que surgiram por um homem que buscaram a Deus já passou. Hoje os avivamentos vêm por um corpo unido, já não vêm por um homem. Eu posso meter-me na habitação na hora que... E mira que eu hago isso. O avivamento já não vem mais como vino no tempo da calle Azusa Street por uno, em País de Gales por outro, em Londres por Wesley. Já não vem mais por um homem que se pare na brecha. Porque a hora é diferente. Este modelo já passou. A hora é uma igreja. A hora é o corpo de Cristo que se movimenta de acordo à ordem da cabeça que é Cristo. ¿Sabe por quê? Porque muitos idolatraram. Escute isso. Muita gente idolatrou uma pessoa. Hasta hoje, há gente que viaja a países, escute isso, há gente que viaja a países para tocar em púlpitos de los grandes avivalistas del siglo passado, para poner as rodillas en el mismo lugar que eles puseram. ¿Por quê? Porque siguen su mente um risco religioso. Hoje já não vem mais por um homem. O Espírito Santo me disse assim: não, tu olvida, chaval. Levanta mi corpo, mi igreja. Então eu trago um avivamento. É a igreja de Jesucristo. É a igreja de Jesucristo. O avivamento já não vem mais por um homem. O avivamento vem por um corpo. E não vem por um ministério. E não vem por uma denominação. O avivamento vem por todos serem uno. Sabe por quê, irmão? Há uma coisa que Deus não toca. Diga assim, profecia. Agora põe a mão na cabeça assim e diz: ai, profecia. Agora diga assim, profecia é peligrosa. Ai, 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 ai. Diga assim, outra vez, diga lá, profecia. Ai, ai, ai. Agora diga assim ao seu vecino: cuidado com o que você habla. Porque o que você habla pode produzir vida ou morte. Sabe por que isso de profecia? Juan capítulo 17, há uma profecia de Jesucristo. Há uma profecia em Juan capítulo 17 de Jesucristo. ¿Sabe qual é a profecia? Padre, eu quero que eles sejam uno solo comigo, como eu sou uno solo contigo, para que o mundo creia que tu me has enviado. E por que há gente que não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de nada? Porque somos divididos. Não que não visite esta igreja. Irmão, eu te dou um conselho. Lo melhor, você não deveria estar aqui. Você deveria estar em outra igreja. Irmão, visite, corra Google ou Facebook, Igreja Madrid, igreja, visite todas. Vai em todas. Sim. Se quando você chega aí, diz que de onde é que a igreja é da de Jesucristo. Que vim nascer aqui, eu vim a celebrar ao Senhor. Não é isso, irmã, porque sabe o que passa? Se nós não transformamos nossa mente, nos convertimos em religioso. Ai, de onde tu eres, irmã? Ah, eu sou da igreja tal. E tu, eu sou da igreja tal. Não, não é isso, irmão. Há que levantar uma geração que corta isso. Porque os muçulmanos crescem, irmão. E está um crescimento disparado. Você nunca vai ver mesquita muçulmana Pedro, mesquita muçulmana José, mesquita muçulmana Tiago, ou mesquita muçulmana, não, mesquita de Maomé. E se acabou. Busca, não há. E na verdade eu creio, eu poderia ser isso, irmão. Igreja de Jesucristo, casa de oração, ponto. Já está. Então, a religiosidade impide de nós servir a Deus. A religiosidade impide de nós, hermano, trazer os cielos na terra.
La religiosidad es eso. Es cuando de una cierta manera empezamos a trabajar para algo que nosotros creemos que nosotros hemos hecho. Y aquí el Señor está diciendo así, profeta Hale, yo quiero que tú liberes una profecía. Y puede decir a todo el mundo que no están cosechando por causa de eso, porque han dejado de edificar mi casa. Y la iglesia de Jesucristo han dejado de edificar la casa del Señor por causa de la denominacionalismo. Yo voy a ministrar el día 31 en una vigilia de la Asamblea de Dios aquí en Madureira. Y el pastor me invitó, dijo, pastor, quisiera que viniera a ministrar. Hermano, yo me alegré. Porque yo entiendo que está habiendo algo ahí, hermano, en el mundo espiritual. Ellos vinieron aquí, hemos reunido también los grupos. Porque hay que levantarse un pueblo unido. Ahora, ¿sabe lo que es que Dios establece? No sé por qué estoy entrando aquí, Señor. Ya que estamos hablando de reconstrucción de algo que es del Dios, amén. La Biblia dice así, Salmo 113, que cuando el pueblo está en perfecta comunión, la Biblia dice así que Dios ordena la bendición. A veces, hermano, como es duro, porque el problema no es el pueblo. Voy a hablar de una manera bastante, no se ofenda, assim, para a vez un popularismo así entende mejor la cosa. El problema no son los indios, son los caciques. Entonces, si Dios te levanta para ser un ministro, para ser alguien que vas a representar a Él y liderar un pueblo, tú tienes que saber, tú tienes que tener la mente abierta. Porque todo lo que va a salir después de ti vas a tener la mente abierta, entonces el cuerpo se unirá y habrá ordenación de bendición. Porque hay gente que no va en otra iglesia, en festividad o lo que sea, ¿por qué? Porque el pastor no deja. No, se va a contaminar con la visión, no, se va a mezclar la visión, hermano, no hay eso. Eso es tan poderoso que en la época de Pedro y Tiago, escuche eso, hermano. No voy a hablar eso. No. Dura esta palabra. Vamos allá, hermano. Seguimos aquí. Entonces, pon atención. Entonces, se levantó Zorobabel. Levantó a alguien que escuchó la profecía. Levantóse a alguien diciendo así, hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque él vio diciendo así, el Señor dice así, por eso se detuvo los cielos, sobre vosotros la lluvia, la tierra se detuvo su fruto, llamé la sequía sobre vosotros, y sobre los montes, sobre los trigos, sobre los vinos, sobre el aceite, sobre todo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de sus manos. Quando eu digo que sou cristiano, quando eu digo que sou creyente, quando eu digo que creio em Deus, escute isso, e dejo de preocupar com as coisas de Deus, todos os frutos de mis manos se convierten em estéril quando Deus lo determina. Quando eu digo que eu sou hijo de Deus, que sou cristiano, que sou creyente e creio em Deus, e dejo de preocupar-se com as coisas de Deus que estão destruídas, termino sendo estéril. Dice assim, todo el trabajo de sus manos, Dios detuvo sobre ele o que? El avance, la prosperidad. ¿Por qué? Porque el pueblo, escute eso, pensaron solo en sí mismo. Assim, há muitas famílias pensando em ellos mismos. Nosotros não podemos pensar em nosotros mismos. Mevan, Misiones Evangelística Venida Amados Míos. É uma família. Se esta família pensa só em ela mesma, não posso falar essa palavra. Está? Não pode, irmão. Esta família, Deus, quando em los lugares, Deus estabelece famílias. Família Assembleia de Deus, família presbiteriana, família, porque o homem tuvo que poner um nome, um sobrenome. Amém. Se não há outra maneira, pues nada. Pero ahora para a edificação do corpo de Cristo, há que unir as famílias. Se cada família vá por seu lado,
Si cada familia va por lo suyo, ahí es el problema. Entonces necesitamos que decir así, necesitamos despertar para que Dios entonces venga a abrir los cielos, empezando ¿dónde? Desde nuestra casa, desde nuestra familia. Y las demás familias verán que algo está pasando. Y cuando lo preguntarem, vamos a decir, es que nosotros hemos entendido eso y eso y eso, hemos dejado de preocupar en las cosas de nuestra familia y hemos empezado a preocupar en las cosas de Dios. Entonces note, la Biblia dice así, que este profeta dice eso, que no solamente él después de escuchar la voz, dice que el profeta y el sacerdote Zorobabel, dice que ellos escucharon la voz de Dios, dice que ellos tuvieron temor. Ellos tuvieron temor. Y ellos empezaron a trabajar para qué? Para la reconstrucción del templo. ¿Y qué significa eso, pastor? Significa, hermano, trabajar para edificar algo que representa a Dios que está destruido. Una de las cosas que hay que trabajar significa eso, la integridad de Cristo. Amén. Hay que trabajar para la restauración de la integridad, porque por lo menos 80% de las personas hablan mal de la iglesia, que es de Jesucristo, por falta de integridad de hombres y mujeres. Entonces, ¿sabe lo que usted va a hacer? Hermano, escuche eso. Yo quería mucho ahora hablar una palabra aquí de fe, que usted iba a saltar y golpear la cabeza en la cruz y volver para abajo. Pero yo estoy poniendo un fundamento porque, escuche eso, un ministro, ele analiza, escuche eso, un ministro, ele analiza ambientes, porque ele recibe del Señor una vocación para eso. Ele sabe lo que está pasando, lo que pasará, porque ele analiza espiritualmente y él tiene que traer advertencia al pueblo. Ese es el papel de un ministro. No es alegrar el pueblo como si fuera una fiesta. Yo sé que hay momentos que Dios trae una palabra de ánimo, pero hay momentos que Dios quiere traer una palabra que de pensamiento, después que nosotros lo creemos, le obedecemos, lo hacemos, entonces viene el deleite, viene la alegría, viene el gozo. Amén, iglesia. Entonces no mire así con la cara así de triste, no. Amén. Va a salir todo bien. Dame unos minutos. Amén. Entonces note. Aqui a casa de Deus estava destruída, a casa de Deus estava abandonada, e a gente, a família estava pensando em eles. Assim, há muitas igrejas, cada uma por seu lado. Nós não podemos ser assim, irmão. Aqui temos que fazer algo diferente. Necessitamos nos mesclar, amém? Quando você vê que há uma igreja fazendo qualquer atividade, irmão, vaya, não pergunte a mim. Vaya. E diga a eles que venham também. Temos que mesclar. Amém? E começar a dizer assim, mira, está passando algo em Espanha, em Madrid, estamos trabalhando para reedificar que algo de Deus que está destruído, a comunhão das igrejas, a comunhão de los hermanos. Amém, querido? Você não pode ser uma pessoa, venga aqui, Samar, vem aqui. Mire, os homens de negro. Escute. No podemos, por ejemplo, Samuel vamos a poner que él congregue en una otra iglesia o denominación. Yo no puedo, por ejemplo, yo conozco a él. Hola Samuel, ¿qué tal? ¿Bien? Dios te bendiga. No, porque hay personas, hermano, que te saluda, y usted es de otra denominación, de otra familia, parece que usted es enemigo de esa persona. Dame un abrazo. Amén. Dios te bendiga. Y ya está, no, hermano. La Biblia dice así que los hermanos de la iglesia primitiva se saludaban con ósculos santos, con besos santos. No tenía receo, no tenía... Amén. La única diferencia que hay que interponerse entre medio, por ejemplo, es una cosita u otra. Lo mejor en cada mesa, en cada familia, uno primero, no sé, come la ensalada y en otra familia ya come todo mezclado. No importa, lo importante es que cada uno tiene... Pero todos trabajan para un solo propósito, gracias a Dios. Amén. ¿Sabe por qué, iglesia? Hay una bendición que es individual. Yo estoy hablando ahora de la bendición que es congregacional. Hay una bendición que es individual. Dios te pone gracia, te mira y te bendice. Pero hay unas bendiciones, hermano, que solo vienen para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo.
La bendición que viene por la mesa del Señor, la Santa Cena, viene no solo para una persona, viene para el cuerpo. Es una bendición que viene para todo el cuerpo. Y eso es tan serio que la Biblia dice, si usted tiene algo en contra de su hermano, ve y perdona. Entonces nota que interesante, en el proceso eso de restaurar la comunión perdida, usted tiene que ser una persona abierta, usted no puede ser cerrada. Defensores de Cristo, amén. Hombres que realmente viven por una causa, trabajan para edificar que el nombre del Señor en la ciudad. Es decir, assim, yo voy a levantar lo que está perdido, porque yo cruzo con personas que no creen más en la iglesia, pero la verdad no es que ellos no creen en la iglesia, ellos no creen por causa de una denominación que faltó, o un ministro que faltó, o alguien que faltó. Pero si levanta un pueblo con este pensamiento que nosotros trabajamos por causa de un cabeza que es Cristo, las cosas cambian, la gente va a decir, este pueblo es unido. Amém? Prova tocar em um muçulmano. Prova. Vem em qualquer lugar aí, toca em um muçulmano. Você já visto como se diz, las cajas de abejas? Quando uno hace um agujero aí, que põe negro. E todas vêm em cima, é assim. Um muçulmano, el Islã, não que estou defendendo, hermano, pero é algo que é de pensar. Em França, lo hicieron aí um chiste aí com Maomé. Claro que nós não vamos fazer isso, jamais. Eles simplesmente, bem, vamos criar aqui uma bombita aqui, vamos, pum, explode. Porque eles não aceitam burlar-se a sua fé. Eles se unem por uma causa. Agora, nós, a vezes, um irmão está aqui, está falando de sua igreja, falando de outra igreja, hermano da própria igreja, falando mal de sua própria igreja, é como correr um cuchillo e se automutilar. Quando você habla mal do corpo de Cristo, hermano, de la igreja tal, quando você habla mal de qualquer coisa, sendo um cristiano, você está correndo um cuchillo bastante afilado e se automutilando. É a mesma coisa. Então, a igreja hay que deixar de ser automutiladora. Tem que ser conservadora. Porque quando a Bíblia diz que somos miembros de um corpo, quando mi riñón passa algo, qualquer coisa, a Bíblia diz isso. Todo trabalho para restaurar, recuperar o órgão que esteja dañado. A Bíblia diz que somos como oreja, como nariz. A Bíblia diz isso, somos como mano. Amém? Então, quantos querem viver bajo cielos abertos? Então, esta manhã você vai fazer uma promessa, amém? Um voto com Deus. Vai dizer assim, irmão, queres ser próspero e bendecido economicamente, irmão? Queres ser próspero na saúde? Amém? Não basta só ir à igreja domingo, há que ser um homem que intente ser diferente. Amém? É vestir-se de bombeiro, apagar fogo. Alguém está falando mal de qualquer coisa que vai influenciar o nome de Cristo, você apaga o fogo. E Deus vai ver que você está traindo o quê? Justiça. Amém? E quando você traz justiça, Deus traz juízo. O que quer dizer isso? Estão avergonzando meu nome, não estão crendo em meu nome, por causa que tu has hecho justiça, eu vou trazer juízo. O reino de las tinieblas não vai mais prevalecer em contra minha igreja. A Bíblia diz assim que as portas do inferno não prevaleceriam contra o pastor, em contra me van. Não. Mateus 16 diz isso. Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Jesucristo. Amém? E se algo prevalece em contra a igreja de Jesucristo é porque hemos deixado de ser igreja. Hemos pensado em que, pastor? Só em nós mesmos. Então, o ano que vem é o ano, irmão, que você está aqui, literalmente, isso, em todas as áreas, economia, todo. Você está aqui. Se você entender o que Deus está falando, você vai estar aqui. E estou falando isso com base, não para emocionar-te. Deus está soltando a palavra. Você está aqui. O ano que vem, hasta que se cumpre o ano 2019, se você camina bajo esta palavra, você estará aqui. Porque lo que usted não pode fazer ou alcançar por usted mesmo, se encargará Deus a causa del celo que te vai consumir. El celo por la casa del Senhor. Quando Cristo diz assim, el celo por la casa de Deus me consume, não está falando de quatro paredes. El celo por la casa del Senhor me consume. Por isso que quando uma prostituta le era pillada em acto de adultério, Jesucristo le defendeu ella. Quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Porque ele lhe gostava os pecadores, não era isso. É porque ele sabia que o homem foi constituído para ser casa do Espírito, templo do Espírito. Então, onde ele via alguém que respirava e que era um ser humano, ele dizia, isso eu tenho que dar a vida por ele.
Puede ser prostituta, puede ser lo que sea. Entonces él defendía o qué? Él defendía lo que era correcto, una causa. Él no defendía una prostituta, él defendía una causa. Él dice assim, yo no he venido para los sanos, porque los sanos ya son la casa, los santos ya son la casa. Yo he venido para restaurar el que esté enfermo, el que esté perdido, el que esté caído. Porque yo he venido eso, para restaurar la casa que está muerta. Si nosotros no tenemos el mismo entendimiento, hermano, Dios no puede abrir los cielos para que seamos testigos a nivel de familia. Porque Él dice assim, dile a ellos, hermanos, ¿te puede imaginar Dios decir eso? Dile a ellos, literalmente, dile a ellos que por eso es, hermano, por eso es que no hay lluvia. Por eso es, dice assim, sembráis mucho y recogéis poco. Versículo 6. Comeis e não saciais, bebeis e não quedais satisfeitos, vestis e não os calentais. E el que trabaja a jornal recibe su jornal em saco roto. Quando eu vejo a alguém, hermano, que tinha fé, e hoje já não tem fé, meu trabalho é restaurar a fé deste hermano. Quando eu não me implico a restaurar a fé dele que está caído, eu corro um risco de que minha economia financeira seja abalada. Quando eu vejo um hermano que está caído, débil em la fé, por el motivo que seja, e eu estou firme na fé, se eu não hago nada para restaurar este colega, ou lo que seja, eu corro um risco de que minha economia financeira venga boca abaixo. Porque he dejado de preocupar com a casa del Senhor. Então, o trabalho de que há que levantar-se uma igreja intercessora. Não, hermano, eu sei, a liderança falhou, o pastor falhou. Não, não te preocupes, ¿sabe qué? Deus é bom, mira o que Cristo hizo por nós. Levante el ánimo, ¿sabe qué? Não, que a igreja é toda igual. Não, mira Cristo. El autor e consumador, saca os olhos disso, mira Cristo. ¿Sabe qué? Hermano, se é necessário, hasta minta. Diga, eu também estou na mesma situação. Não, pastor, mentiras del diablo. Bueno, esta... Diga assim, todo vale para restaurar o que está perdido. Diga assim, não, eu também estou na minha situação, sabe que eu quase não vou no culto domingo, pero como eu mirei que Deus é bom, eu fui ao culto, porque eu quero fazer a diferença em essa igreja. Então, se é seu amigo, escute isso. Seu amigo que está caído, o colega tuyo que está caído na fé, ele vai dizer, não sou só eu. Si él puede, yo puedo también. Hermano, Pablo dice que él se hizo de necio o de tolo para ganar los tolos y sabio para ganar los sabios. Quando você vê alguém falando mal da igreja, mano, porque há gente que está tão cerrado que não há nadie que entre em seu coração. Há que explotar uma bomba atômica, porque se blindou aí a pedra. O coração é um acero, há que ser uma bomba atômica para que este coração se vuelva a poner blando. Se ofendeu com qualquer coisa da igreja, você vai falar, ele diz, não me habla de Deus, não me habla da igreja, não me habla de nada. Sabe o que você vai ter que ter? Sabedoria. Você já diga também, eu também estou harto. Ai, não sei porquê. A igreja... Pero eu estava pensando, como o nosso Jesus sofreu, verdade? Só de imaginar que ele passou o mesmo. Imagina. Nós outros estamos na mesma situação, eu também estou harto já. Pero imagine como não foi Pablo em Coríntios dizendo que ele sofreu com os falsos hermanos. Ele sofreu contra os falsos hermanos, ele tinha luta, pero a Bíblia diz que ele permaneceu. Então, se Pablo permaneceu, eu sou mais, eu vou permanecer também. Então, ele que está ofendido com a igreja vai pensar e dizer assim, eu não vejo este ponto. Que Jesus também foi entregue, Jesus também foi ofendido, Pablo também foi ofendido, o apóstolo foi ofendido, e eu agora estou ofendido. Então, eu vou reverter o jogo. Eu vou mirar a Cristo. E esta pessoa, hermano, escute isso. Quando você lê o livro de Neemias, vou terminar. Quando você lê o livro de Neemias, capítulo 1, leia depois, os 15 primeiros versículos. A Bíblia diz que Neemias, ele estava em uma cidade, e a Bíblia diz que Neemias, estando em esta cidade, se apresentou umas pessoas chamadas remanentes. Quem era remanente? Los que guardaram a fé, pero todo estava perdido, pero tinha a fé.
E a Bíblia diz que quando chegaram estas pessoas, livro de Neemias, e Neemias falou com eles, dizendo assim, eles estavam em uma cidade fora de Jerusalém. E Neemias pergunta, como está a igreja? Como está Jerusalém? Como está? E os remanentes, porque Deus está levantando remanentes. Os remanentes dijeron a Neemias, Neemias, está difícil a coisa, está dura. A coisa está dura, está difícil, não está fácil. ¿Sabe qué, Neemias? La protección ya no hay más. La protección ya no hay más. ¿Sí? Som, 1, 2, 3. Se cortou, né, general? Dá uma mexida nas laterais dentes. Amém? Escute aqui. Então, escute isso. Eles disseram assim, Neemias, está bem, Neemias, la ciudad está destruída, los muros, la protección está destruída, las puertas estão queimadas, Neemias, e o pueblo está sofrendo. A Bíblia diz que Neemias correu a la intercessão, se consagrou, ayunou e falou com Deus. Deus, tu eres um Deus fiel, grande, poderoso e temível. Tu eres um Deus, irmão, ele llenou assim Deus, disse, tu eres um Deus que, como tu não existe, Deus. É certo que tu has dicho a Moisés que se su pueblo, Senhor, se apartara de sus leis, de sus preceptos, de sus estatutos, tu le iba a esparcirlos por el mundo. Pero tu também, Deus, disse em su palavra que tu iba a guardar a aliança de aqueles que se arrependiesen, que tu eres um Deus bueno. Deus, eu arrependo por mi família. Eu me arrependo de los pecados. Eu me arrependo de todos aqueles, Deus, que apartaram de seus caminhos. Oh Deus, põe-me graça, Deus, e dá-me êxito. Dá-me êxito, Deus. Dá-me graça, porque eu trabalho para o rei. Dá-me êxito e dá-me graça com o rei, porque eu era copeiro e ele era copeiro, irmão. Pero ele entendeu um princípio, escute isso. Siempre que usted se compromete con cualquier cosa que representa a Dios, al cuerpo de Cristo en la tierra, siempre que usted se compromete con cualquier cosa que tiene que ver con las cosas de Dios, hermano, Dios te abraza de arriba abajo. Siempre que usted se compromete con cualquier cosa que está destruida, avergonzada, que de una cierta manera, directa o indirecta, representa a Cristo Jesús en la tierra, siempre que usted se pone en la brecha para cuidar de eso, para guardar eso y restaurar eso, Dios te abraza de arriba abajo y te dice, tú eres mío. Entonces, cuando él oró así, la Biblia dice que Dios le puso gracia con el rey. E ele dijo assim, ele disse a Deus, orando, Deus, eu era copeiro, pero ele era copeiro, irmão. No dia seguinte ele foi servir al rei, a Bíblia diz. Neemias capítulo 2 diz, no dia seguinte fui eu a levar vinho, a levar a taça al rei, e o rei me vino triste, e o rei perguntou a mim, por que está triste, Neemias? Tu não está enfermo? Hermano, inteligente. Hacer de tonto para ganar los tontos, listo, ganar los listos. Neemias iba a servir la taza de vino, lo que sea, al rey. Dice capítulo 2 de Neemias. Todos los días ele iba alegre. Amém? Ahora imagina, hermano. Imagina usted era rei. Todo el día su copero viene a traerte la bebida. Y todo el día viene alegre. Y este día el copero viene. Si fuera yo iba a pensar, tiene veneno ahí. Me quiere matar. Ele nesse dia, hermano, ele se puso triste. E então o rei disse assim, ¿qué pasa, Neemias? No, ¿sabe qué? É que a cidade de Jerusalém, de mis padres, está destruída, os muros estão destruídos, as portas estão queimadas, rei. Então, hermano, ele tocou o coração do rei. ¿Sabe por quê? Porque primeiro ele foi a Deus dizendo, Senhor, ¿qué tengo eu que fazer? Põe graça com o rei. E eu imagino que o Espírito Santo vinha aqui nele e disse assim, Neemias, só há uma maneira. As caras de tonto. Sim, as caras de tonto, ele dois mais derra comigo. Sim, a cara de bobo, assim, que está assim como... Porque isso que ele disse na Bíblia. Ele hizo a cara de triste. E o rei disse, ¿qué tengo eu que fazer contigo, homem? Para recobrarte el ánimo. Ele disse assim, fácil. Então ele já cobrou el ánimo. Não, rei. Libérame para eu ir reconstruir. Libérame para eu ir reconstruir o que está destruído. E eu regressarei a servirte. Então, Neemias capítulo 12, a Bíblia diz que então o rei le entregou a ele cartas para ele ir, porque creia que ele ia volver.
Pero cuando usted lee la historia de Nehemías, él no vuelve. Porque cuando usted se compromete con las cosas de Dios, recuerda que el pastor habló aquí, tú estás en un nivel, después él te pone en otro nivel. Y es imposible volver aquí. Y la Biblia dice que entonces el rey se compadeció de él. Ya que tú vas a regresar, tú vas a venir otra vez, me da su palabra. Entonces toma aquí. Le dio cartas. Y la Biblia dice que con aquellas cartas que el rey dio a Nehemías, él podía pasar por cualquier ciudad, de cualquier ejército. De hecho, él pasó en un lugar y pidió madera. Está aquí la carta del rey, dame tantas maderas porque yo voy a reedificar la ciudad y las puertas que están quemadas. Él pasó en otro lugar y dice assim, dame tantos soldados porque vamos a... Porque él tenía carta del rey, o que él pedía estaba hecho. Cuando usted se compromete con las cosas de Jesucristo que están destruidas, él te dará cartas. Sí. Ele te dará cartas firmadas. Sim, irmão, ele te dará cartas firmadas. É como um talão de cheque firmado em branco. Você põe o valor. E sabe o que diz? E sabe o que a palavra? Abra aí Neemias 5. Neemias 5. Quero terminar com isso. Nota que interessante. Neemias 5. Estão entendendo, igreja? Abre Neemias 5, versículo 15. Agora o pastor vai ler aqui Neemias 1, para você entender algo. Neemias capítulo 1, a Bíblia diz assim que Neemias, ele era copeiro del rei. Capítulo 12, ele diz, eu fui a servir a lei porque era copeiro. Capítulo 5 de Neemias, versículo 15, ponga aí. Pero los primeiros gobernadores que foram antes de mim, abrumaram al pueblo e tomaram de ellos por el pan e por el vino, mais de 40 siglos de plata, e aún sus criados se senhoravam del pueblo, pero yo no hice assim, a causa del temor de Deus. Deus viu que ele tinha temor e se preocupava com as coisas de Deus que estavam destruídas. Sabe o que Deus disse? Deus lo hizo. Deus disse, tu eres copeiro, não te quero mais como um copeiro. Te quero como um governador para ser os que deveriam ser, não lo hizo. Quando você se preocupa com as coisas de Deus, os que não estão haciendo o que deveria ser, Deus te pondrá a ser. Quando você se preocupa com as coisas de Deus, teme a Deus e ama a Deus, os que deveriam hacer aquilo que glorificaria o nome do Senhor e não estão haciendo, Deus lo remove ellos e te põe a ti a hacer. Pero pastor, como este homem chegou a ser governador? El que manda, pastor, não sei. Eu sei que a Bíblia diz que ele se converteu governador de Judá. Agora dile a tu vecino, paz, minha amiga. Paz, meu amigo. Há coisas que não se podem explicar. Pero quando você se compromete com as coisas de Deus, hermano, comprometa-se em preocupar-se em fazer o que outros não estão fazendo. E Deus te vai sacar do nível que está, por causa da preocupação em restaurar o que está destruído, e te pondrá em um lugar para você estabelecer governo, para você estabelecer sentença. Há um momento que você vai pedir favores a pessoas. Vai haver um momento que você vai delegar por causa da autoridade. Você tem que aprender a passar por isso. Há momentos que você aprende a pedir favores. Pero Deus vê o nível de compromisso em seu coração que você tem com as coisas dele que estão destruídas, que Deus te unge com uma unção tão grande que você vai delegar direções. Você vai dizer ao empresário que está começando, a causa de que sua empresa, Deus la pondrá uma empresa em referência na cidade, você vai dizer a este empresário, ei, tu, haga isso, porque assim te prosperará Deus, porque assim ele me hizo. Isso que hizo Neemias. Sabe o que hizo Neemias? Para manter o ordem na casa, há que ayunar, há que consagrar, há que exercer sacerdócio, porque eu recebi graça do rei, pero antes de ter graça com o rei, me cerrei em ayuno e orei dia e noite.
Entonces, ya que la Biblia dice que la ciudad fue reedificada, los muros fueron reconstruidos, las puertas fueron reconstruidas, después de todo aquello, la Biblia dice que Nehemías, ahora vamos a restaurar el sacerdocio que está muerto. Pónganse de pé, iglesia. Entonces, el secreto de la prosperidad, ¿cuál es, pastor? El secreto de la prosperidad para que su economía esté guardada, para que su vida esté guardada, para que su familia esté guardada, para que su matrimonio esté guardado, para que su salud esté guardada, para que usted camine bajo cielos abiertos. La receta es esa: preocuparse con las cosas de Dios. Preocúpese con todo aquello que diz respecto a lo que fue diseñado para glorificar a Dios. Preocupe-se com seus amigos que estão fracos e débiles na fé. Restaura a fé de eles. Sim, restaura a fé dele que esté caído, hermano.